cambiando al niño por el profeta. Cambiando al niño por el profeta. Y usted a veces se preguntará, ¿por qué es necesario un cambio? ¿Por qué es necesario un cambio? Porque el que no cambia se frustra. Dele con el codo a la persona que está a tu lado y dile, si no cambias nos vamos a frustrar. Si no cambiamos no seremos productivos en nuestras vidas, en nuestra propia vida. Continuamente tenemos que estar entrenándonos para cambiar. Siempre que usted llegue a una posición, usted tiene que saber que Dios en algún momento lo va a mover de esa posición, porque quiere Dios que usted crezca. Amén. Dios quiere que usted crezca. Si una semillita no cambia, nunca la tierra le podrá dar sus minerales. Si una semillita no cambia, nunca un árbol va a poder dar sus frutos ni dar su sombra. Si una semillita no cambia, no habrá agua destinada para ella. ¿Sí me sigue la idea? Si no, una semilla no cambia, no podrá mostrar un árbol su belleza ni dar su sombra. Entonces quiere decir que sin el cambio no hay desarrollo. Dígalo conmigo, sin el cambio no hay desarrollo. Dios puso nuestra genética espiritual en un camino de crecimiento, diga crecimiento, en un camino de ascenso, de superación, de romper límites. Dios es un Dios de grandeza, Dios es un Dios de poder, en vez de usar lo viejo, Dios usa lo nuevo. No se sientan mal los viejitos, que los viejitos también tienen su recompensa, no se trata de eso. Aquí no hay viejitos tampoco, gloria a Dios, por Antonio me recuerda siempre eso. Pero lo bueno es que nosotros debemos considerarnos que estamos dentro de un camino de excelencia, que vamos hacia arriba, que vamos hacia un crecimiento. Amén. Las cosas de altura son las que Dios destinó para nosotros. Las cosas del cielo son las que Dios quiere derramar sobre nosotros. Yo quiero estar con los brazos abiertos continuamente para que la bendición venga para mí. Yo no sé si tú quieres lo mismo, pero cada vez que tú recibes el concepto de que tú eres hijo de Dios, siempre del cielo te vendrá algo. Siempre del cielo te va a venir algo. Amén. Dios dijo en su palabra que juntamente con Cristo nos había dado todas las cosas. Juntamente con Cristo nos ha dado todas las cosas. Quiere decir que en el paquete que tú recibiste están todas las cosas. El Espíritu de Dios está en ti, dentro de ti están todas las cosas. Tú quieres paz, está dentro. Tú quieres felicidad, está dentro. Tú quieres sabiduría, está dentro. Tú quieres consejo, está dentro. ¿Dónde está? Diga, dentro de mí. Diga, dentro de mí. Pero muchas veces la palabra cambio trae diversas sensaciones en nosotros. En algunas personas les provoca miedo, en algunas personas les provoca inseguridades, en algunas personas dudas, desconcierto. En otras personas a veces nos vemos como vulnerables a lo desconocido. ¿Sí o no? Muchas veces tú y yo dudamos de que Dios nos esté llevando por el camino correcto porque tenemos miedo de lo desconocido. ¿Qué es lo que está del otro lado? Y Dios te dice, todavía no puedes ver. Todavía no puedes ver. Pero Él te dice, sigue caminando. Sigue caminando. Amén. Yo pienso en esto y digo, hay muchos creyentes que no quieren cambiar porque no quieren verse en otra versión de sí mismos. Y eso me habla de un miedo que hay por dentro, de no poder aceptar la transformación que Dios quiere realizar en sus vidas. A veces pensamos que Dios con cambiarnos va a quitar nuestra esencia. Ay Dios, yo no quiero esto porque yo no quiero perder lo que yo soy. Dios nunca te va a quitar lo que tú eres. Moisés siguió siendo Moisés. Jeremías siguió siendo Jeremías. Pablo siguió siendo Pablo. Lo que Dios transformó era el contenido interior equivocado, que no correspondía al plan que ellos tenían. Amén. Cuando Dios te habla una palabra es para hacerte crecer, para hacerte ascender a otra posición, donde lo equivocado, que no corresponde a su propósito, es lo que debe salir. Amén. La Biblia dice que la palabra, la ley, convierte el alma. Y eso me dice a mí, eso indica que todo lo que Dios me habla está intencionalmente puesto en mi vida para provocar un cambio. Es decir, para que yo cambie. No se trata de usted y yo oír una palabra, sino que nosotros fluyamos en esa palabra que Dios envió para que seamos transformados. Amén. Cuando tú ves esto, incluso la fe es un atentado contra nuestros miedos al cambio. ¿Sí o no? La fe es un atentado contra los miedos al cambio, porque
Te voy a decir algo, si tú y yo no deseamos cambiar, vamos a ser personas de poca fe. Vamos a ser personas que tengamos la fe pequeñita. Y a veces cuando tú temes, tus capacidades se limitan. Cuando tú tienes miedo, tus capacidades de pensar se trastornan. No tienes posibilidad de fluir en algo tranquilamente porque estás lleno de miedos. Y eso me dice a mí que nosotros tenemos que aprender a vencer nuestros miedos. Tú y yo somos creyentes en Cristo. Diga, yo soy creyente en Jesucristo. Y para Él nada es imposible. Repito, para Él nada es imposible. Cuando tú caminaste sin Dios sobre las aguas, te hundiste. Pero ahora estás con Dios y Dios te dice, vamos a caminar sobre las aguas. Dios te dice, yo te voy a sostener. Amén. El camino que Dios ha preparado para ti y para mí, lo ha puesto conforme a lo que nos ha dado. Y nos ha dado una victoria en nuestro espíritu. Nos ha dado una victoria para nosotros caminar en el plan de manera victoriosa. Haga conmigo un ejercicio. Relaje su semblante. Haga así y sonría. Yo sé que la semana está encima de ti todavía. Todavía estás peleando con el lunes. Todavía estás peleando con el martes. Todavía el miércoles te tiene agarrado de la pierna. El jueves te anda persiguiendo todavía. Y el viernes, hermano, te desayunaste hoy con el viernes. Quizás el sábado quisiste descansar, pero te ocupaste en la casa. Diga, pero para Dios no hay nada imposible. Este ánimo, ni para mariachi, le dije la semana pasada que servíamos, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Tú eres demasiado precioso, hermoso, para que Dios limite su poder en ti. Tú eres un hijo escogido de Dios. Tú eres un hijo ungido por Dios. Oh, hermano, tú tienes que verificar cada palabra que Dios ha dicho de ti y ponerla a funcionar. Amén. Tú y yo creemos que hay cosas que Dios va a cumplir y nosotros no vamos a cambiar. Dios, todo lo que tú tienes que hacer, pero que mi mentalidad se quede igualita. Queremos ser intocables ante la palabra y no va a ser así. Tenemos que conseguir una ambición honesta por el propósito. Diga, si yo quiero el propósito, si yo quiero el propósito de Dios en mi vida, tengo que someterme a un cambio. Tengo que someterme a un cambio. La ropa vieja tuya, por favor, sácala del closet. Es más, prepárala para diciembre para que la regales, para que salgas de eso. A ti y a mí, Dios dijo en su palabra que iba a ser una cosa nueva. O iba a ser una cosa nueva. Y cada cosa nueva es algo que sorprende, que alegra los sentidos, que mueve algo. Ay, mi hermano querido. Vamos la semana que viene a tomar café primero y chocolate también, porque usted venga eléctrico. Quiero que vayamos un momentito al libro de Jeremías, capítulo 1, porque voy a ver algo acá en la vida de Jeremías. Dios ayudó a este hombre a hacer un cambio drástico en su vida. Y los cambios que permanecen, diga conmigo, los cambios que permanecen son donde Dios interviene. Amén. Jeremías proyecta muchas de las realidades que nosotros vivimos y ya nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios escogió hombres y mujeres semejantes a nosotros, de los que están en la Biblia. ¿Para qué? Para que la palabra o el efecto de la palabra que causó en la vida de ellos también impacte tu vida y la mía. Es por eso que tú y yo nos parecemos muchas veces a Pedro, a Pablo, a Jacobo, a Juan, a veces a Judas. Pero no, usted no. Esta es la gente de Venezuela. Ustedes no se parecen a Judas. Pero es a veces que nosotros enfocamos que hay parecidos con los personajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere causar el mismo efecto con su palabra. Si Dios lo hizo con Moisés, también lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con Josué, también lo puede hacer conmigo. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 12. Solamente este texto. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes
Quinto, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, Señor Jehová, hasta pega. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Repita conmigo ese versículo: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto. ¿Qué dice? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está llamando a este hombre, a Jeremías, a una tarea. Y toda tarea de Dios requiere cambios. Es por eso que lo que tú y yo estamos viviendo actualmente nos permite ver las áreas donde tenemos que cambiar. Amén. Dios, cada cosa que tú y que yo vivimos, no se pierde la intención de Dios en buscar cambiarnos, en buscar transformarnos. ¿Estamos de acuerdo? En el verso 2 y 3 yo veo algo muy relevante aquí. Y dice que la palabra del Señor vino a él 2 veces. 2 veces. La palabra estaba confirmada. Diga: confirmada. Dios le estaba llamando como un profeta. Pero en el primer llamado que Jeremías tiene, no se registra en la Biblia una respuesta de él. El segundo llamado que dice la Biblia, que le vino la palabra, es donde Jeremías responde. Y la respuesta de Jeremías fue: yo soy un baby. Dios, ¿cómo tú me vas a llamar a hacer esto si yo soy un chiquitito? ¿Cómo tú me vas a llamar a hacer esto tan grande si yo soy un recién nacido? ¿Cómo tú me vas a llamar a este compromiso tan grande si yo no sé cómo se hace? ¿Cómo tú me vas a llamar a ser padre si yo no estoy preparado? ¿Cómo tú me vas a llamar a ser empresario si yo no estoy preparado? ¿Cómo tú me vas a llamar a tener este trabajo nuevo si yo no estoy preparado? No soy a quien le estoy hablando acá. Pero la palabra estaba confirmada. Diga: confirmada. Y puedo aprender de aquí 2 cosas. Número 1, que Dios siempre va a confirmar las cosas que va a hacer contigo y conmigo. Dios siempre va a confirmar las cosas que tiene planeadas contigo y conmigo. Amén. Cuando en algún momento las cosas no se dan, o tú y yo no respondemos como es, Dios viene otra vez con la misma palabra y busca otra vez una respuesta en ti y en mí. ¿Sí me sigue la idea? Ay, Dios. Entonces, la confirmación es lo que dice que yo estoy asegurado. Yo estoy seguro que Dios te ha dicho a ti varias veces que te va a bendecir. Yo estoy seguro que Dios te ha dicho a ti varias veces que te va a sacar del hoyo. Yo estoy muy seguro de que Dios ha enviado su palabra antes del tiempo, en medio del tiempo y después del tiempo para que tú empieces a procesar un cambio. Diga cambio, diga cambio. Cada palabra que Dios te ha hablado a ti en el tiempo en el cual Él te la habló es para confirmarte que va a estar contigo y para levantarte a ti y buscar una respuesta idónea a su llamado. Amén, amén. Lo segundo que veo es que, si tú te das cuenta, Dios confirmó las cosas que iba a hacer con Jesucristo varias veces por boca de muchos profetas. Hay muchas profecías acerca del mismo Señor. Amén. Y Dios tiene palabras para ti y para mí continuamente. Aunque en el día a día tú y yo no sepamos que Dios está hablando, Dios vive para hablar.
Dice la Biblia que Jesucristo vive para interceder por nosotros. Imagínate tú que si Jesús vive delante del Padre intercediendo por ti, eso me habla de una confirmación de lo que Dios va a hacer conmigo. Porque ninguna oración de Jesús quedó frustrada. Ninguna oración de Jesús el diablo la pudo echar al piso. Ninguna oración de Jesús la pudieron derribar. Amén. Quiere decir que el destino que Dios ha preparado para ti y para mí es firme. Es firme. Y tú tienes que encarnar el propósito. Estamos calentando, yo creo que el aire les tapó la segunda cosa que veo es que nosotros a veces no respondemos según el llamado que Dios nos está haciendo. Dios le habló 2 veces y las 2 veces no respondió como Dios quería que respondiese. ¿Sí? Entonces tú entiendes aquí que a los niños son las personas a las que hay que repetirles las cosas varias veces para que ellos logren hacer algo. ¿Sí? Y Dios quiere trabajar con su iglesia para sacarnos del infantilismo, de lo infantil donde hemos vivido durante mucho tiempo. Dios quiere entregarte la herencia que ha prometido para ti. Pero necesitamos madurar. Diga, yo necesito madurar. Y la maduración que Él busca no es que tú te castigues, no es que tú te sometas a un ayuno de 500,000 días, ni que camines de rodillas hasta Fresno. El sometimiento de lo que Él quiere es que tú te empieces a ver como Él te ve. Porque ahí está la revelación de tu propósito. Si tú logras verte como Dios te ve a ti, tú vas a empezar a cambiar y vas a dar pasos de firmeza en ese plan que Dios tiene contigo. Amén. Nosotros no nos vemos coherentes, no nos vemos de manera correcta porque fuimos golpeados mentalmente, emocionalmente, y nos aterran las experiencias inseguras. Nos causan mucho miedo, tenemos miedo del otro lado. Como desconocemos eso, no queremos enfrentar un cambio. La Biblia dice que nosotros pensemos con cordura acerca de nosotros. Y yo sé que Dios va a derramar una sanidad sobre nosotros. Amén. Dios va a derramar una sanidad plena para que lleguemos al plan de su crecimiento. Yo quiero ver una iglesia, como dice la Escritura, gloriosa, donde tú te pares, los demonios tiemblen, donde tú te pares, haya salvación, donde tú te pares, camine contigo la bendición, donde tú te pares, Dios haga estragos en ese lugar. Cuando tú hables, las cosas sean cambiadas. No porque formaste un pleito, sino porque dijiste la palabra del Señor. Amén. No porque sacaste la pistola, sino porque llevaste la palabra contigo. Amén. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer que su pueblo traslade la palabra que Él le ha dado a todo lugar. Dios le dijo a Israel, donde pusieres la planta de tus pies, habrá bendición. Esa tierra será tuya. Amén. Y eso es lo que Dios ha prometido para su pueblo. Donde tú pises, allí va a ir la gloria de Dios. Amén. Jeremías no respondió en el primer llamado. Jeremías respondió equivocadamente en el segundo llamado, pero Dios nunca lo desechó. Dios le volvió a hablar. Amén. Dios le volvió a hablar porque para cumplir el propósito, Dios va a hablar las veces que sean necesarias. Para cumplir el crecimiento, Dios va a hablar las veces que sean necesarias. Amén. Te va a hablar por un mensaje, te va a hablar por algo en tu cuarto, te va a hablar te va a sorprender con algo. Dios te va a hablar porque su placer es comunicarse. Su placer, si tú quieres agradar a Dios, no te preocupes tanto por no pecar, preocúpate por oírle. Preocúpate por oírle, porque su placer es hablar. Amén. Porque cada vez que Él habla, Él configura las cosas para Él mostrar su gloria. Y esa gloria es lo que está destinado para ti y para mí. Amén. El mismo Pablo le dice a la iglesia de Filipos, le dice, no me es molesto para mí decirle las mismas cosas. Es decir, yo voy a insistir hablando el mensaje hasta que ustedes puedan cambiar. Amén. Qué bueno es Dios que a veces cuando somos tan testarudos, que a veces cuando somos tan tercos, Dios viene otra vez con la palabra y te la pone por un ladito y te la pone por otro. Es como los mesoneros o los chefs que preparan el mismo plato pero con otro diseño. Y tú dices, ¡ay, qué rico! Y el chef es el mismo plato.
¿Sí o no? Te pusieron la zanahoria para un lado y el arroz para otro y dicen, ¡oh, wow! ¡Qué bello! Y el chef por dentro, vas a pagar lo mismo porque es el mismo plato. ¿Sí o no? Dios, el amor que tiene por su pueblo es mucho mayor que el cansancio que puede provocar el que repita las mismas palabras. Dios va a derramar cada día sobre ti, aunque tenga que decírtelo 20 veces, aunque tenga que decírtelo 30 veces. Dios va a hacer que tú crezcas. Amén. Amén. Porque todo padre quiere la superación de sus hijos. Todo padre quiere que sus hijos crezcan, se eleven. Amén. Y el amor, te voy a decir esto, el amor siempre hablará una vez más. El amor siempre va a hablar una vez más. Cuando estás cansado, pero sabes que amas a esa persona. Cuando estás frustrado, cuando estás en problemas con esa persona, cuando ves lo horroroso que te hace sentir, cuando no sabes a veces ni qué, que te mueve por dentro, que tú quieres a veces quitarle la cabeza con amor. El amor llega y te dice, otra oportunidad, te doy otra oportunidad. Amén. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios te está dando la oportunidad de volver a Él cada día, de que puedas tener, que puedas ya calzarte los zapatos, ya el pie te creció, ya tú eres un poquito más grande, ya no hay que tratarte como baby, tú tienes un conocimiento de Dios, tú tienes un conocimiento de Dios, tú tienes un testimonio de Dios, tú tienes una gracia de Dios, tú tienes una unción de Dios y tú ya creciste. Amén. Tú ya creciste, es tiempo de que tú te pongas el calzado adecuado y salgas a la batalla. Amén. Yo le pregunté a Dios, pero ¿quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Tú puedes preguntarle, ¿quién era Jeremías? Jeremías no era un tipo sumamente especial. Jeremías era un escogido de Dios, al igual que tú y que yo. Jeremías llegó a ser un profeta mayor. Yo no estoy menospreciando a Jeremías. Jeremías tenía un llamado de Dios. Pero en sí Jeremías era una persona tan igual como tú y como yo, a los cuales Dios también nos ha destinado la palabra para que nosotros la comuniquemos. Amén. Pero dice la Biblia allí que Jeremías era hijo de Hilcías. ¿Y quién era Hilcías? Era un sacerdote. Diga sacerdote. Como era hijo de un sacerdote, Dios lo escogió. No, Dios lo escoge porque Él tiene sus escogidos. Punto. Amén. Entonces, un sacerdote, un hijo de un sacerdote, ¿se puede negar a un llamado de Dios? Sí se puede negar. Jeremías se estaba negando. Es por eso que a veces no entendemos el porqué de que, conocí un hijo de un pastor que está metido en la droga. Conocí al hijo de un ministro de Dios, grandísimo, Dios lo usa, pero el hijo está en vicios. Porque a veces los que saben del llamado ministerial conocen lo que esto representa. Las tareas que Dios nos ha dado a nosotros son tareas fuertes, específicas. Tú a lo mejor ves con diminuta lupa lo que Dios te ha dado a ti, pero eso es una tarea grande que tú tienes. Es una tarea grande lo que tú tienes. Si tienes familia, tienes una tarea grande. Si tienes trabajo, tienes una tarea grande. Si tienes hermanos, tienes una tarea grande. Si perteneces a una iglesia, tienes una tarea grande. Amén. Y como hijo de un sacerdote, el muchacho conocía lo que los sacerdotes hacían, ¿sí o no? Si tú eres troquero y tu hijo sabe que tú eres troquero, tu hijo sabe que lo que maneja es el troque, ¿sí o no? Si tú sabes que eres trabajas con pest control, tus niños van a saber lo que es una cucaracha, ¿sí o no? Si tú trabajas en la construcción, tus hijos van a saber lo que es un bloque, lo que es una pala, porque las herramientas están en la casa, ¿sí? Entonces Jeremías sabía todo acerca del papá. El papá era sacerdote, y como era sacerdote, los historiadores dicen que él tenía más o menos como 20 años cuando Dios lo llamó. A los 20 años ya los judíos tenían un conocimiento bastante vasto de la ley. Y eso le dice que Jeremías tenía conocimiento de lo que se hacía en el templo. Él sabía lo que eran administrar los animales, quitarle la cosita a las ovejas, ahora el sacrificio, todos los rituales que habían y las costumbres, él las conocía. Jeremías estaba
sabiendo todo eso. Y para él era fácil mantenerse en ese ambiente, porque él era conocedor de todas esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando los llamados de Dios rompen nuestras costumbres, se convierten en un reto para nosotros. Cuando los llamados de Dios rompen la barrera de lo que tú y yo conocemos, nosotros nos da miedo, nos da temor. Lo desconocido habla de un nivel mayor de exigencia de tu fe y de la mía. Amén. No era lo mismo ir al libro donde se sabía todo lo que hay que hacer con la ovejita, peinarla, derramar la sangre, ponerla de este lado, pasarla por allá, derramar la cosa sobre el altar. Todo eso estaba escrito. No era lo mismo eso a obtener una independencia y esperar tener una comunión tan directa con Dios para que tú puedas moverte cada vez que Dios te hable. Eso era algo mucho mayor. Amén. Entonces Jeremías estaba recibiendo una demanda mayor de lo que veía en su capacidad, de lo que veía dentro de él. Y Dios hizo lo mismo con Moisés. Cuando Moisés es llamado, ¿qué es lo primero que Moisés le dice? Yo soy. Yo no sé hablar, Dios. Y Dios le dice, yo no te estoy diciendo que tú sepas hablar. Porque sacó la capacidad inferior que tenía. ¿Sí? Pero Dios trabaja para convertir a esas debilidades en un líder potencial. En un líder que tenga vigor espiritual. Amén. Cada argumento que tú y yo ponemos delante de Dios para no atender la tarea, habla del gran trabajo que Dios tiene que hacer para madurarnos. Para llevarnos a una transformación, a cambiarnos. Los sacerdotes tenían tareas específicas, ya todo se sabía. Los profetas no. Dios estaba destinando a este hombre a un trabajo de naciones, de reinos, como se lo digo. El papá tenía un ministerio local, no era tan grande. El papá sabía lo que había que hacer. Jeremías no. Y eso fue lo que Dios dijo por medio de Jesús, que el Espíritu Santo haría en ti y en mí. Él dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Quiere decir que sin el Espíritu, nosotros no tenemos el conocimiento escondido de lo que Dios es. Y a veces tú y yo tememos en una situación porque el conocimiento no ha llegado a nuestra vida. Cuando Dios está viendo las posibilidades de bendecirte, tú estás viendo las posibilidades de correr. ¿Sí o no? Dios viene ya con la mano y tú, ya me voy, Señor. Y te pintas de colores porque el conocimiento no ha llegado todavía. Pero eso es lo que Dios dijo. Jesús dijo, Él les hará saber todas las cosas. Y este es un nivel de vida donde no se conduce uno por lo que ya uno sabe, sino por lo que uno va a oír. ¿Me explico? Todo lo que tú vayas a oír de Dios es lo que a ti te va a garantizar que el propósito está asegurado. Amén. Entonces Dios quiere madurarme. Diga, Dios quiere madurarme. Dios quiere llevarnos a una madurez. Si tú analizas esto, la vida cristiana es un conjunto de ambas cosas. Dios nos dejó la palabra escrita. Gloria a Dios por su palabra. Haga así, gloria a Dios por su palabra. Porque yo conozco lo que hay que hacer. Pero también me dejó su Santo Espíritu para que yo sepa cuándo van a entrar en funcionamiento las palabras que Él ya me dio. Amén. Entonces tú y yo lo que hacemos es andar al tiempo de Dios para que el Espíritu Santo nos hable y seamos ahora como Jeremías. Amén. Esto explica el por qué Dios nos manda vivir en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque no solo el conocimiento de las palabras, hay gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, pero nunca saben realmente cuando Dios les está hablando. ¿Por qué? Porque hay mucha letra, pero hay poca revelación. Y eso no es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Dios quiere que tú tengas el oído afinado para que cuando Él te diga marcha, tú marches. Para que cuando Él te diga muévete, tú te muevas. Amén. Entonces Dios como Padre tiene la intención de que sus hijos crezcan. Pero anote esto conmigo, Dios quiere que tú y yo crezcamos en el oír. Diga, oír. En la capacidad de ver. En la capacidad de ver y en la capacidad de hacer.
Porque estas tres cosas rompen la costumbre del estatus donde tú te encuentras. Estas tres cosas te dan una elevación a un nivel espiritual mayor. ¿Estamos de acuerdo? Dios está más interesado en tu crecimiento que en aquellas cosas que tú crees que te molestan. Es por eso que tú te encuentras en una tierra desconocida. Es por eso que tú estás alrededor de personas que jamás habías visto. Es por eso que Dios te movió de lugar. ¿Sí o no? Es por eso que tú estás en otros lugares que antes no frecuentabas. Diga cambio. Cambio, diga cambio. Estás presenciando transformaciones internas donde en ningún lado las estabas teniendo. Porque Dios te está cambiando. Porque Dios te está transformando. Porque Dios va a sacar a un líder poderoso de ti. Porque Dios va a sacar a una madre poderosa de ti. Vamos a ver las mujeres y la pego. Porque Dios va a sacar a un padre poderoso de ti. Porque Dios va a hacer sabios a su pueblo. Amén. Es tiempo para que Dios cambie el niño en profeta. Diga conmigo. Dios está trabajando para que nuestra rutina se termine. Tú y yo estamos enfadados de lo mismo. Pero es porque no nos hemos adentrado en las cosas que Dios quiere que oigamos acerca de Él en nosotros. Amén. Dios tiene que trabajar para vencer una mentalidad temerosa. Tú sabes cómo tú te sientes cuando tú conoces que hay que hacer algo y tú lo sabes a plenitud. Dices, ay papá, esto es pan comido, yo lo voy a hacer rapidito. O cuando las maestras nos ponían un ejercicio en la escuela y ya tú la sabías la respuesta, tú, ya tengo buena nota aquí porque sabía la respuesta. Pero cuando te dan algo que tú no conoces, ¿cómo te sientes? Decimos, no, esto no es para mí. Ya me entró el sustito. Y tú piensas ahora en ti, yo no seré suficiente para esto. Empieza el bombardeo. Tú te ves incapaz de lograrlo. No voy a llenar las expectativas de esta persona o de esto en este trabajo. Imaginamos fracaso a veces. Imaginamos cosas que a nosotros nos desvían de lo que Dios está viendo de nosotros. Entonces resulta que perdemos la paz, queda pausado el gozo y el miedo termina arrinconándonos a nosotros. Estamos contra una pared porque el miedo hizo un efecto de oprimirnos a nosotros. Cuando tú y yo fuimos llamados a vivir por fe. Amén. Causa una frustración adelantada cuando tú sabes pensar o te vas a enfrentar a algo desconocido. Porque nosotros queremos sentirnos seguros. Amén. En algún momento tú dijiste, ay, no sé cómo es esto. Pero después dijiste, bueno, vamos a hacerlo para ver. Y pum, hiciste y te salió el espagueti bien. ¿Sí o no? Aquello que nos daba miedo el Magic Mountain. Estábamos, ay, que viene la bajadita. Y cuando vino la bajadita, tú, diste el grito. Y ya después cuando te bajaste, me voy a montar otra vez. ¿Sí o no? Porque hay cierto miedo, pero cuando te atreves a vivirlo, tú sabes que lo puedes superar. Amén. Dios nunca dijo que la fe era una seguridad para que tú y yo nos sintiésemos cómodos. Dios dijo que la fe era la seguridad de que lo veremos a Él obrar. Amén. La fe es la puerta de entrada a esa grandeza que Dios tiene para ti y para mí. Pero ya tenemos que quitarnos la ropa de la pijama. La pijamita de los picapiedras, bueno, no sé qué comiquita ahorita de moda. Yo tengo años que no veo comiquita. No soy tan viejo, pero Pablo dijo en el libro de Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué dice? Dejé lo que era de niño. ¿Por qué? Porque Pablo tomó el llamado con las manos. Y tú y yo tenemos que quitarnos el permiso que le hemos dado a nuestra propia vida de dirigirnos hacia algo equivocado. Dios tiene para ti, para mí, planes trazados.
días específicos, momentos de manifestación, expresiones de su espíritu a través de ti y de mí. Pero a veces andamos pensando como niños. ¿Sí o no? Jeremías era un hijo de sacerdote, pero Dios lo estaba llamando para que fuese profeta. Amén. Yo me imagino aquí a Hilcías, el papá de Jeremías, como él era sacerdote, viendo al niñito. Me imagino que le dijo a la costurera, hazle un efod chiquitito para que también se lo ponga, porque él va a ser sacerdote. ¿Sí o no? Como los padres a veces cuando le compran las camisas de los equipos a los hijos, ay, tú vas a hacer este equipo y tú vas a hacer esto, porque quieren transmitirle todo lo que en ellos hay. ¿Sí o no? Me imagino a Hilcías, pon los zapatos de sacerdotito, para que Jeremías ahora sea sacerdotito como yo. Y ponle la mitrita, la cosa, y ponle las piedritas. Hilcías preparando todo para que su hijo se viera como él. Pero Dios dijo, no, yo tengo algo diferente para Jeremías. Yo tengo algo diferente para Jeremías. La esperanza de Dios es que Él preparó algo diferente para ti y para mí. Amén. Lo que sucedió con tus padres no dice necesariamente que tiene que suceder contigo. Lo que sufrieron tus papás en el pasado no necesariamente te corresponde a ti, porque Dios tiene un plan contigo específico. Amén. Y va a cambiar los planes, aunque tú y yo nos queramos someter a algo paternal, a algo maternal. Dios tiene una misión específica y Dios tiene una vida separada de todo lo que nosotros vivimos. Amén. Con Jeremías Dios interviene en un plan mayor, porque Dios con sus hijos tiene planes grandes. Amén. Dios tiene pensamientos altos para ti. Dios tiene pensamientos de bien, dice la Escritura. Y no se les quita el crédito a que nuestros papás nos hayan formado y nos hayan dado la vida. Pero tenemos que ahora acreditar la enseñanza divina. Los padres deben comprender el porqué de sus hijos no se parecen a ellos. Los chicos son diferentes, aunque tengan cualidades, expresiones similares. Dios no hace un ser humano igual a otro. Y aquí lo confirmamos en la Escritura. Hijo de sacerdote, lo que iba a ser era profeta. Amén. Entonces lo que sucede es que a veces los padres se matan por reforzar lo que quieren que sus hijos retengan y reciban de ellos, y no los ayudan a llegar al propósito de conseguir su verdadero propósito. Perdón, no los llevan a desarrollar el propósito que ellos tienen particularmente. ¿Sí me sigue la idea? Jesús fue distinto a María y a José. Jesús fue distinto. ¿Por qué? Porque la personalidad de Jesús la formó el Espíritu Santo. ¿Sí me sigue? Entonces, cuando tú entiendes esto, la personalidad que debe ser formada en los hijos tiene que venir con la preparación del Espíritu. Porque el Espíritu es el que tiene el plan para ellos. A veces queremos que los hijos estudien matemáticas, porque abuelita era matemática, porque mi tío era matemático, porque todos en la familia nos gustaba la matemática, y váyase al carrizo la matemática, a nosotros nos gusta la historia. ¿Sí o no? Hay que entenderlo, la diversidad es necesaria, porque los planes de Dios así son. Amén. Entonces voy a enfocar 3 cosas de Jeremías, 3 cosas. Número 1, acerca de lo que Dios le dice a él. Dios le dice a él, te conocí. ¿Qué dice? Te conocí. Y este conocimiento no estaba claro en la vida del profeta. Él no sabía realmente quién era él. Cuando Dios te hace un llamado, Él no está esperando que tú veas lo grande que hay que hacer. Porque de eso no se trata. No son tus capacidades ni las mías. Es su poder a través de nosotros. Amén. Pero Jeremías lo primero que vio fue lo grande del trabajo que había que hacer en función de las capacidades que él tenía. Y cada vez que tú te mides en función de lo de afuera, tú estás despreciando lo que hay dentro de ti. Por eso tú a veces dices, yo no sirvo para un pastel. O por eso tú a veces tienes pensamientos destructivos contigo mismo. Porque no ves lo que realmente Dios está viendo de ti. Pero Dios le dice a él, te conocí. Jeremías le dice, yo no soy el tipo apto para este trabajo, Dios. Yo no estoy capacitado. Y se parece a ti y a mí cuando nos encontramos nosotros derrotados por alguna situación en la vida.
Nosotros preferimos hablar de lo que no somos en cambio de hablar de lo que seremos. Y eso detiene. Cuando tú hablas lo que no eres, es decir, lo equivocado, tú estás frustrando el plan de Dios en tu vida. Tú tienes que hablar conforme a las palabras que Dios a ti te ha dado. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de la palabra profética que se te dio. Aviva el don que hay dentro de ti. Amén. Nuestras capacidades para aceptar hacer algo mayor en nuestras vidas no dependen de nosotros, dependen de Dios. Amén. Pablo dice en el libro de Corintios que la competencia nuestra proviene de Cristo. Tu capacidad viene de Cristo. Tu gracia viene de Cristo. El favor viene de Cristo. Las puertas las va a abrir Cristo. Amén. Las posibilidades las va a proporcionar Él. Los recursos los va a dar Él. Amén. Tú tienes planes grandes. Dios los puso dentro de ti. No pienses que tú tienes que costearlo, porque todo sueño de Dios, Él mismo se encarga. Amén. Él es quien hace crecer las cosas. Él es quien trabaja para eso. Pero dice la Biblia que Dios mira a los humildes de espíritu. Quiere decir que debe haber una condición de humildad para nosotros poder recibir ese llamado al crecimiento. A veces es más provechoso, escuche esto, es más provechoso enriquecer a alguien de lo que no tiene que tratar de darle a alguien altivo lo que cree que ya tiene. Es más provechoso trabajar con personas que se pueden humillar delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan el joven rico? Cuando Jesús le dijo, ¿tú estás listo? ¿Tú cumpliste todos los mandamientos? Y el hombre le dijo, sí, yo estoy listo, yo estoy fino, Señor. Vamos, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús le dijo, bueno, vende todas las cosas que tú tienes y sígueme. Le dijo, ay, no. Hizo hacia atrás como, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ricos no entrarán en el reino. Había altivez dentro de él. Pero Dios le dice a Jeremías, te conocí. Y esa palabra conocer determina este significado. Dice designación. Dice que estaba diestro, es decir, hábil para hacer la tarea. Dice que iba a tener discernimiento. Dice que sea expuesta, sea manifiesta en todas las cosas que Él gane dentro de ti y de mí. Amén. Entonces, Jeremías no podía luchar contra el conocimiento que Dios tenía acerca de él, al igual que tú y que yo. Tú vives peleando con Dios por esto y por aquello, y Señor, y por acá, y los biles, y la gente, y aquello, y la iglesia, y el pastor, y los líderes, y Trump, y México. Ese soy yo aquí, usted sabe, inventando cosas. Pero es más alto el contenido del verbo que Dios puso dentro de ti que lo que nosotros somos. Dios está interesado en eso que Él puso dentro de ti. Cuando tú sabes que la palabra traspasa la eternidad, cuando tú sabes que la palabra viaja hacia la eternidad, Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo te conocía antes de que tú alegaras contra mí. Yo te conocía. Entonces eso me dice a mí que hay un conocimiento en los cielos acerca de ti y de tu existencia en la tierra. Hay un conocimiento en los cielos. La Biblia dice que Jesús fue inmolado antes de que el mundo fuese hecho. Quiere decir que el sacrificio no fue sacrificio cuando los hombres lo vieron. El sacrificio fue sacrificio cuando Dios lo vio. Y dice allí la Biblia que Dios lo vio antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo. ¿Qué te dice eso? Que Dios conoce tu capacidad mucho antes de que tú te enfrentes a lo que te vas a enfrentar. Amén. Dios conoce tu potencial mucho antes que tú y yo le digamos, tengo miedo. Dios conoce los recursos que puso dentro de ti mucho antes de que tú llegues al lugar del temor o de la equivocación. Amén. Nuestros padres no estaban juntos todavía. Y ya Dios tenía conocimiento de quién eras tú y quién era yo. ¿Te acuerdas? Cuando tú le preguntaste a tu papá, ¿cómo se conocieron? Bueno, yo estaba en el baile y me sacó a bailar.
Y Dios arriba viendo ya al que iba a hablar sus palabras. De aquí de estos dos voy a sacar a un líder. De aquí de estos dos voy a sacar una persona que hable mis palabras. De aquí de estos dos voy a sacar una persona que dé consejo. Y tu papá todavía se estaban conociendo. Y ya Dios te tenía así. Te tengo en mi reino. Te tengo en mi reino. Amén. Pero la conexión que Jeremías hizo, la conexión que él tuvo, lo llevó a verse como niño. Lo llevó a verse inmaduro. Porque esas son las equivocaciones que tú y yo cometemos cuando nos conectamos a una fuente que no nos proporciona la verdad de quiénes somos. Amén. Esa culturización de Jeremías Dios tenía que abolir. Amén. Dios va a trabajar por un cambio en nuestra mentalidad. Dios va a trabajar por un cambio en mi mentalidad. Yo lo creo. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo no sé si usted quiere cambiar, pero yo quiero cambiar. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. Quiero que las palabras que Dios ha hablado se cumplan en mi vida. ¿Tú quieres lo mismo? En el Salmo 23, esto me sorprendió muchísimo. El salmista dice: tú unges mi cabeza con aceite. Usted se sabe el Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo dice? Tú unges mi cabeza con aceite. Y esto es un lenguaje figurado donde se dice aquí que el salmista era mantenido con salud por causa de la unción. A la vez es un paralelo, mi hermano. Cuando tú lees la historia de los pastores, las ovejitas en su caminar, se quedaban enredadas en medio de las zarzas, en medio de los montes gruesos, y no podían salir. ¿Y qué sucedía con las ovejitas que se quedaban enredadas? Venían las moscas, y las moscas depositaban huevos en la nariz y en sus oídos, y después salían gusanos. Yo sé que no es un buen desayuno lo que le estoy dando, pero salían gusanos. Y esos gusanos hacían una desesperación en las ovejas, lo cual las llevaba a golpearse contra las mismas piedras hasta provocar su muerte. Ellas estaban vulnerables al ataque de los insectos cuando se quedaban presas. Entonces, ¿qué hacían los pastores? Los pastores tenían que derramar aceite sobre la cabeza de la oveja, y ese aceite era como un repelente, era una barrera protectora para evitar que las moscas vinieran a poner los huevos otra vez. ¿Sí me está siguiendo la idea? El aceite que está sobre nuestra cabeza impide cualquier ataque de Satanás en tu mentalidad. Dios te está preservando, y yo te digo hoy, tú tienes que orar fuertemente para que Dios unja tu cabeza, para que tus pensamientos sean renovados, para que la palabra fluya en tu mente, para que las cosas que hay dentro de ti, mentalmente hablando, sean nuevas. Amén. Yo sé que tú y yo vivimos muchas veces atormentados mentalmente. Hay pensamientos que golpean. Y tú quieres estrellar la cabeza contra la pared a veces, contra la piedra. ¿Sí o no? Eso es el único. Los pensamientos preocupantes te llevan a desesperarte porque no sabes qué hacer. Pero hay una unción, diga, hay una unción que viene sobre ti para protegerte. Y esa es la cobertura divina. Amén. Hermano, si tú no eres de esta iglesia, busca un pastor que te dé cobertura. Si tú perteneces a esta iglesia, mantente bajo la cobertura, porque la unción es lo que cubre tu cabeza para que entres en el propósito de crecimiento. Amén. Lo segundo que veo de Jeremías es que Dios le dice: te santifiqué, te aparté. Como Dios nos dice a nosotros, eres un real sacerdocio, eres nación santa, eres un pueblo escogido por mí, eres una pieza de gran valor en mi reino. He puesto mi espíritu sobre ti para capacitarte en hacer cosas como la hizo mi Hijo Jesucristo. Te santifiqué. Te hice una elección específica para que seas como yo. Los profetas eran un tipo de Cristo. Ellos eran un tipo, representaban al Cristo que vendría. Amén.
Moisés profetizó que Dios levantaría un profeta como a él y a él debían oír, refiriéndose a Jesucristo. ¿Me sigue? Santificar en ese texto quiere decir preparar, purificar, prometer, apartar. Cuando Dios lo estaba viendo, Dios estaba viendo en Jeremías, te estoy preparando para algo grande. Te voy a sacar del medio de tu familia para que vayas a las naciones, para que vayas a las ciudades, para que lleves consejos, palabras proféticas, para que lleves una exhortación, para que lleves una corrección. Dios te está viendo a ti en medio de tu familia. ¿Tú sabes cómo te ve? Como veía Jeremías, porque a ti también te ha santificado, a ti también te ha purificado, aunque muchas veces nosotros no nos vemos así. Abraham empezó el movimiento, empezó el propósito, y Dios le estaba diciendo a Jeremías, tú tienes que moverte de la mentalidad que tú tienes, de eso que te retiene. Tienes que empezar a creer lo profundo de Dios que te define. Amén. Yo quiero que tú seas una iglesia de fe. Una iglesia de fe. A veces la santidad, ¿sabes por qué se dificulta en nuestras vidas? Porque tú y yo pensamos siempre en los errores. Tú y yo pensamos, cuando se habla de santidad, dice, no, pastor, ese tema no es conmigo, déselo a los santitos. Porque inmediatamente lo que tú miras son tus errores. Pero la santidad no es eso. La santidad tiene que ver con todo lo que el Señor logra derramar en ti y en mí cada vez que tú y yo le buscamos. Amén. No somos santos, ¿sabes por qué? Porque nos mantenemos con distancia de Él. Pero Dios te ha elegido a ti para santificarte. Dios te ha elegido a ti para santificarte. Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo he preparado un camino para ti, donde te veo apartado para mí. Te veo desligado de todas las ocupaciones que el mundo tiene. Te veo desligado de las cosas que hacen caer a los hombres. Te veo apartado para mí. Cuando estás trabajando, Jeremías, yo te veo apartado para mí. Cuando estás en la compañía, te veo apartado para mí. Cuando estás en la casa, eres mi escogido. Amén. Pero Jeremías debía marcar una pauta, definirse y tomar de verdad el llamado que Dios le estaba haciendo. Dios quiere verte haciendo a ti las cosas que ha destinado para que hagas, pero es necesario que salgamos de la niñez. Amén. Tú discutes demasiado contigo mismo. Tú todavía peleas contigo mismo. Imagínate tú que Dios no ha podido sacarnos de nosotros. Tú vives todavía enrollado contigo mismo. Se siente muy bien cuando Dios te dice que te conoce. Se siente demasiado hermoso cuando Él te dice que te ha apartado para una obra grande. Se siente muy grande que Él te diga que Él te ha santificado. Amén. Y por último, se siente grandioso cuando Él te dice que te ha dado una tarea. Se siente bueno porque Él te ha dado una responsabilidad a ti. Él le dijo a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Y la palabra profeta allí quiere decir hombre inspirado por Dios. Hombre inspirado por Dios. Hermanos, cada día de nuestra vida tenemos que vivirlo con pasión, con anhelos, con una inspiración que nadie pueda agotar, con ese recurso divino que nadie puede apagar. Que aunque tú vayas en medio de cosas que a ti te frustran, tú puedas decir, Dios me ha llamado para una tarea. Amén. La Escritura dice en Timoteo que toda ella es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir, para causar un efecto. Diga, para causar un efecto. Cada vez que Dios te inspira a ti, es para que tú causes un efecto en tu vida. Amén. Dice después en el otro versículo, que para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Yo busqué otra versión del versículo 5 y dice, antes de formarte en el útero, lo sabía todo sobre ti. Antes de que vieras la luz del día, tenía planes sagrados para ti. Un profeta para las naciones. Eso es lo que tenía en mente para ti.
Esa es otra versión del mismo llamado que Dios le hace a Jeremías. Y lo que Dios tiene en ti y en mí tiene mucha grandeza. Amén. Jesús dijo que las palabras que él hablaba estaban llenas de espíritu y de vida. Espíritu y vida. Y él dijo que en el principio él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero después dice que él habitó entre nosotros. Quiere decir que Jesús encarnó el verbo que Dios había dicho de él. Cada palabra de Dios en tu vida es para que tú encarnes el llamado que él te hace. Tú eres un escogido de él. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Amén. Dice el verso 12, para finalizar, que la palabra de Dios vino sobre él. Dice, y me dijo, perdón, el 11, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y quiero darle esto a usted, mi hermano. Ya Jeremías, después de la interacción con Dios, empezó a caminar en ese llamamiento profeta. Mire esto, Jeremías, mientras hablaba con él, la realización del propósito se iba formando. ¿Qué me dice esto? Que mientras tú más tengas vida espiritual con Dios, mientras tú más ores a Dios, se acerca a ti el propósito. Pero la vida de oración a veces en nosotros es del viernes y el domingo. Buscamos a Dios pocas veces y por eso se debilita el llamado. Analiza bien este verso conmigo, el 11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo. La palabra de Jehová vino a mí. ¿Qué dice? Diciendo. Quiere decir que Jeremías tuvo la facultad de oír lo que Dios le estaba diciendo. El sentido del oído de manera espiritual había sido abierto en Jeremías. Y después le dice Dios, ¿qué ves tú, Jeremías? Dios lo lleva a más ahora. Pudiste oír, ahora te pregunto, ¿qué ves tú? Y Jeremías le responde, yo veo una vara de almendro. Y él le dice, bien has visto. Es decir, entraste en el llamado porque lograste oír, lograste ver lo que yo te estoy mostrando. Ya dejaste el pensamiento de niño, ahora tienes el pensamiento de profeta. Llegaste a la capacidad que yo te he dado para que tengas. Ahora en adelante tú vas a hablar mis palabras. Amén. Quiere decir que Dios lo habilitó de manera auditiva y de manera visual para llevar la palabra del Señor. Ya no era un niño, ahora era un profeta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando sabes que Dios te conoce, te ha santificado, te ha escogido y te ha dado una tarea, sabrás que habrán etapas en la vida donde habrán cambios únicamente para dedicarte a Él. Amén. Tú has estado oyendo cosas a lo mejor, pero no dedicado a Él. Dios quiere que maduremos. ¿Estamos de acuerdo? Es fácil ver a un niño actuar como adulto. Es muy fácil. Pero es muy difícil hacer que un adulto deje de ser niño. Porque esto requiere maduración. ¿Sí? Vamos a estar en pie. Mi hermano, Dios quiere llevarnos a una dimensión donde ya nosotros no seamos ajenos a las palabras de Él. Hay varias cosas que Dios nos habló hoy. Ora de ahora en adelante porque Dios unja tu cabeza. Ora para que Dios despierte tus sentidos espirituales. A veces entramos en un ambiente y no sabemos realmente lo que se está moviendo. Es porque estamos lejos de Dios. Dios, la condición que puso para entrar en el reino, para entrar solamente en el reino, era que tuviésemos un corazón de niño. Pero para mantenernos en el reino tenemos que madurar. Amén. La condición, entran con un corazón de niño, humildes. Pero para mantenerse adentro hay que madurar. Dios te ha dado a ti un gran propósito. Y yo estoy loco por verlo.
Pero hay condiciones que tenemos que sacar. Amén. Hay cosas que debemos dejar, que Dios trabaje en nuestro ser. Pon tu mano en tu corazón.